Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañe en esta última semana del mes de julio. Sí, se nos fue el séptimo mes del año y entramos el próximo lunes al octavo mes. Y es justo para continuar hablando de un tema que ha acaparado la atención de diferentes medios de comunicación, como es el tema de las recientes resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional. Nos acompaña esta noche Rogelio Canales del Movimiento 5+. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Rogelio. Hola, María Teresa, qué bien, buenas noches. Es un gusto estar aquí con Gente B en este programa tan importante para trasladar nuestros puntos de vista con relación a la actuación de la Sala de lo Constitucional. Claro que sí, y también, por supuesto, nos acompaña María Silvia Guillén, abogada. Ella también es del Movimiento 5+, y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches a toda su audiencia. Gracias por invitarnos a su programa. Bueno, lo más importante es que usted escuche a las personas que tienen una opinión crítica relativa a lo que ocurre en El Salvador. Y en ese sentido, como ustedes recuerdan, el pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, decíamos, emitió una serie de resoluciones que se han dado en llamar en combo, porque fueron juntas, como fue la declaración inconstitucional de $900 millones, la emisión de bonos, el ajuste del 13% a la tarifa de energía eléctrica y la ley de amnistía aprobada en el año 1993. Vamos a iniciar con Rogelio para que nos diga cuál es la lectura que están haciendo de estas resoluciones dadas de manera conjunta, que se ha dado, como decía, en llamar combo. Bueno, María Teresa, audiencia de Gente B, pueblo salvadoreño, muchas gracias. En principio, quisiéramos partir de lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, que el derecho constitucional normalmente lo que hace es hacer acopio de lo que la constitución de cada uno de los países establece y hacer comparaciones con otras normas de derecho constitucional de otros países. En ese sentido, esta Constitución determina cuál es la estructura del Estado, cuáles son las funciones de sus órganos de gobierno y demás entidades del Estado, cuál es la relación que se establece entre el Estado y los ciudadanos y cuál es la relación que se establece entre los ciudadanos y el Estado. En esta Constitución se determinan los derechos básicos, los derechos mínimos, los derechos fundamentales que tiene la ciudadanía frente al Estado. ¿Y cuáles son los derechos del mismo Estado frente a los ciudadanos? El Estado está en la obligación de garantizar esos derechos mínimos. Los derechos de la ciudadanía pueden subir, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, pueden subir pero no bajar. Esos son los mínimos, el piso del cual no se puede bajar. Esta Sala de lo Constitucional ha venido desarrollando una serie de actividades que lindan entre lo jurídico y entre lo político. Dentro de ese accionar, debe de considerarse que el control de la constitucionalidad de las leyes y de muchos actos y resoluciones del Estado le corresponden a la Corte Suprema de Justicia y lo hace a través de un mecanismo, de un órgano interno que tiene en su seno que se llama Sala de lo Constitucional. No es en ningún momento un tribunal constitucional, no lo es un organismo que pertenece a ese órgano, a ese tribunal que se llama Corte Suprema de Justicia. Realmente estas resoluciones que han ocurrido en los últimos días, en el calor popular le han llamado el combo de las resoluciones por la complejidad y la ensalada que se hizo con esta cantidad de resoluciones. Y se mira de que allí han habido excesos, arbitrariedades, incluso delitos que pudiesen haberse cometido. Sin embargo,
el accionar de la sala no se remonta a esas resoluciones. Es toda una historia que viene de desatinos, de desaliños, de arbitrariedades, de situaciones excesivas que van más allá de su propia responsabilidad que tiene asignada de acuerdo a la Constitución de la República. Si hablamos de implicaciones para la democracia, para el sistema democrático del país, que pues día a día se está queriendo consolidar, se quiere profundizar, ¿qué implicaciones tiene esto? Yo creo de que hay como dos resoluciones muy importantes. Yo no quisiera en este apartadito que estamos haciendo tocar lo de la ley de amnistía, porque esa se enmarca seguramente como una consecuencia del accionar de la Corte y que se le ha pedido en tiempos anteriores que se derogara ese instrumento jurídico. Pero hay dos resoluciones que a mi criterio tienen una trascendencia importante. Una fue cuando los diputados iniciaron el proceso de reforma de la Constitución referida a establecer un plazo diferente para la duración del ejercicio, es decir, llevarlo de 3 años a 5, y lo mismo para los consejos municipales. En ese caso, la Sala de lo Constitucional no permitió el proceso que la Constitución establece, que vaya mediante una primera legislatura y una segunda legislatura a reformarse la Constitución. Es decir, la Sala impidió que la Asamblea Legislativa, como poder constituido, desarrollara una labor constituyente como es la reforma de la Constitución. Le salieron al paso y no permitieron, atentando contra el sagrado derecho que tiene la Asamblea Legislativa de hacer reforma constitucional. Y la otra, que es muy trascendente e importante, es que en la resolución que se emitió por parte de la Sala relativa a declarar inconstitucional el decreto que permitía la erogación o la emisión de 900 millones en bonos para poderlos cubrir las obligaciones del Estado, se dijo ese decreto es inconstitucional. El peticionante le solicitó de que se declarara inconstitucional ese decreto, pero la Sala no resolvió sobre eso únicamente, incluso dijo de que podría ser constitucional. Resolvió sobre la otra situación, que es la grave, anulando toda la plantilla de diputados suplentes, y se dijo no tienen función y en este sentido no hay más diputados suplentes para el periodo legislativo que va desde el 2015 hasta el 2018. Esto es una grave situación, en tanto está conculcando la estructura, el funcionamiento y los derechos que tiene el órgano legislativo para poderse realizar, y con ello la forma de gobierno de este país. Además, atenta contra la decisión que hizo el soberano, el pueblo salvadoreño, en la elección que se hizo en el 2015, porque nosotros fuimos al evento electoral a elegir a nuestros diputados, tanto propietarios como suplentes. Yo, por ejemplo, yo elegí a mis diputados emitiendo mi voto sobre una bandera, que ellos mismos dijeron que se podía votar sobre la bandera. Y así lo hice, y con ese voto que, como yo, miles y miles y miles de personas emitieron, estábamos eligiendo a diputados propietarios y suplentes. Es decir, nos están violentando nuestro derecho que hicimos al haber elegido, y además el derecho, la facultad que tiene el Tribunal Supremo Electoral de desarrollar su proceso. El tribunal, el TSE, que es la máxima autoridad en materia electoral de acuerdo a la Constitución, hizo su proceso y declaró electos según la voluntad popular a esta fracción. A ver,
El Tribunal Supremo Electoral recientemente ha declarado que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le pidió información, le solicitó información de cómo eligieron a los diputados y diputadas suplentes, pero no de la actual legislación, sino que pidieron de la legislatura 2012-2015. Rogelio Canales ya ha dicho que, bueno, se dio la inconstitucionalidad de los 900 millones de dólares en bonos y el argumento es que habían votado diputados suplentes. ¿Cómo se puede analizar ahora el hecho de que los diputados propietarios ya no van a tener a una persona que les supla en sus funciones por X causa que también entiendo viene mencionada en la misma ley? María Silva, si pudiéramos como aclarar también a la ciudadanía, porque ahora con este tipo de resoluciones lo que hay es confusión en la mayoría de la gente, ¿verdad? La gente de a pie que no está en la asamblea y que no tiene acceso a la lectura de las leyes. Bueno, en efecto lo que ha ocurrido es que en este momento van a tener que funcionar solo los diputados propietarios y eso trae como consecuencia que va a haber en una realidad en la cual una mujer, por ejemplo, si hay en este momento una diputada que está embarazada, en el momento que ella se va a dar a luz, va a haber allí, va a haber una vacante, va a haber 83 diputados. Claro. Si se enferma alguien o si alguien sale del país o si hay realidades en las cuales tiene que ausentarse un diputado, la Asamblea Legislativa no va a tener el número de diputados que la Constitución dice que debe tener. Lo cierto es, creo que es importante que la ciudadanía lo sepa, que la Constitución de la República hace mención de los diputados suplentes. O sea que no es una cuestión que esté en la legislación secundaria y que se podría decir, bueno, pero los diputados suplentes no tienen existencia constitucional. Claro que sí. Está en la Constitución. Hay varias disposiciones de la Constitución donde regula que la situación de los diputados suplentes. Entonces ahora resulta que por una decisión de la Sala de lo Constitucional de 4 magistrados, esos diputados suplentes, como dice Rogelio, a quienes elegimos como soberanos, a quienes realmente fuimos a votar por ellos, porque yo no sé si alguien cuando va a votar por los diputados propietarios en esta oportunidad, que iba la foto de cada uno de ellos, efectivamente yo también voté por una bandera, y yo ahí tenía conciencia de que estaba votando por diputados propietarios, pero también por diputados suplentes. Yo tengo varios amigos dentro de los propietarios suplentes, yo estaba clara por quién estaba votando. Entonces, a mí me parece que es bien delicada la decisión que se ha tomado, porque de aquí a que vengan las nuevas elecciones, cuando ya van a salir las fotografías de los diputados suplentes, entonces ahí dice la Sala de lo Constitucional, entonces ahí sí va a haber legitimación popular en la elección de ellos. Fíjense que es importante traer a cuenta una pregunta. ¿En qué constitución se está basando la Sala de lo Constitucional para tomar sus resoluciones? Porque la Constitución deja claro cómo es ese proceso en virtud del cual vamos a ir a unas elecciones, dice, de propietarios y se van a elegir los suplentes. Porque todo el tema de legitimación popular, si bien es cierto, es un criterio jurisprudencial que se tomó cuando se mandó a que se tenía que votar, a que se tenían que poner los rostros de los diputados, habría sido bien importante que en ese momento se dijera también va a operar para los diputados suplentes. Pero no dicen nada de los diputados suplentes, pues entonces se asume, el Tribunal Supremo Electoral así lo entiende, y da por válida la elección de los diputados suplentes. Y si ustedes se dan cuenta, en la sentencia en la cual se le quita las competencias a los diputados suplentes, de ninguna manera se dice que ellos dejan de ser diputados. Sencillamente se les quita las competencias. Ellos siguen siendo diputados suplentes que no tienen competencias en este momento por una decisión de la Sala de lo Constitucional.
Entonces es una realidad bien compleja, una realidad en la cual por una sentencia que dan 4 magistrados se está cercenando el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hubo diputados, bueno, los 21, si no mal recuerdo, el 21 de julio, todos los diputados suplentes por el FMLN fueron a la Corte Suprema de Justicia, presentaron un amparo, ¿verdad?, para que la Corte evaluara una petición a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ven ustedes esta petición, que además solamente fue en todo caso de una fracción? Lo que pasa que en relación a esto ya hay precedente jurisprudencial precisamente de esta misma sala, en la cual, de esta misma Corte Plena, en la cual se le presentó una demanda de amparo a la Corte Plena, y la Corte Plena se declaró incompetente para conocerla porque dijo los competentes para conocer los amparos son la Sala de lo Constitucional. Entonces allí se plantea una realidad en la cual yo creo que los diputados suplentes pueden ampararse, pueden pedir un amparo, pero ante el ente competente, que es la Sala de lo Constitucional, pidiendo que estas personas que lo declararon inconstitucionales se aparten de conocer, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que la Sala de lo Constitucional realmente se apegue a la norma constitucional para las decisiones que está tomando, porque usted, María Teresa, preguntaba, ¿qué impacto tiene estas sentencias que está tomando la sala en la democracia, en la construcción de democracia en El Salvador? Mire, es muy importante recordar que nosotros tenemos una democracia bien tiernita y por ende bien frágil. Y me parece que en este momento las sentencias que está tomando la sala, algunas de ellas a mí me da mucho dolor cuando se dice el combo de sentencias, porque allí va incluida la sentencia que tiene que ver con la inconstitucionalidad de la amnistía. Sí, que eso lo vamos a tocar más adelante. Que a mí me parece que esa debería ser una sentencia muy respetable, esperada por años y años por la población, y que la pongan en esa forma tan irrespetuosa, me parece, pero es la realidad. Así lo percibimos cuando se dan las sentencias. Pero ¿qué impacto tienen a la democracia estas sentencias que a mi manera de ver se apartan de los mandatos constitucionales? Mire, un grave retroceso en toda la construcción de democracia. Fíjese que usted recordará que en los gobiernos anteriores se decía que la Sala de lo Constitucional era la oficina jurídica de la Casa Presidencial. Con la llegada de los 2 últimos gobiernos se ha abierto la posibilidad de la separación de poderes. O sea, hay un respeto muy grande al funcionamiento del Ejecutivo. Ya no es el presidencialismo el que se impone sobre la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, sino que hay realmente separación de poderes. Ahora, con estas invasiones que hace la Sala de lo Constitucional, ese pilar de democracia que es la separación de poderes y que ahorita se estaba teniendo una ganancia importante, se está violentando muy seriamente. Pero también la seguridad jurídica. Yo como abogada, que me ha gustado siempre mucho el derecho constitucional, en este momento no sé cuál constitución están aplicando. Y la seguridad jurídica para el pueblo salvadoreño, para el foro de los abogados en El Salvador, es la garantía de que tenemos claridad de cuáles normas son las que se están aplicando. Hoy no sabemos cuáles normas se aplican, pero también ha habido una violación clara al artículo 83 de la Constitución, 86. Los funcionarios no tienen más facultades que las que les da la Constitución y la ley. Hay atribuciones que se están tomando los magistrados de la sala que no sé de dónde las están sacando. Muy bien, nos quedamos con esta última idea importante, cómo se está esta democracia que es tan tiernita, como dice María Silvia Guillén, y tan frágil, esté en este momento violentándose. Ya regresamos después de esta pausa. Bueno, 3 órganos del Estado gobiernan El Salvador, como sabemos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Y en este momento diferentes sectores sociales, académicos y políticos han estado acusado en reiteradas ocasiones a los magistrados de la Sala de lo Constitucional
por emitir sentencias que obedecen a una agenda política, así lo han mencionado. Rogelio, ¿cómo valoran ustedes estas implicaciones políticas de estas decisiones jurídicas de la Sala de lo Constitucional, de lo cual hemos empezado a hablar? Ya decía María Silvia, por un lado hubo separación de poderes, ya no es el tema presidencialista, pero ahora también se ve el tomar atribuciones de órganos que no competen justo al jurisdiccional. Bueno, hubo una efectiva división de poderes, porque antes se decía, desde Casa Presidencial se manejaba todo. Formalmente existían los 3 órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero luego se fue con esta elección que se hizo con los señores magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional, que no pasaron por todo el proceso legal de su elección, y que fueron electos además por 13 diputados suplentes. Resulta de que comenzaron ellos a instituirse en un suprapoder, el poder que está por sobre todos los poderes, incluso en su mismo seno, hablando de que ellos hicieron correcciones y correcciones y correcciones como en unas 10 veces con respecto a la elección que se hizo en el 2015, con todos los diputados y consejos municipales. Es decir, en 10 ocasiones no tuvieron ellos la imaginación para corregir la forma de elección de los diputados suplentes. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, en base a la Constitución y en base a la ley, hizo su proceso electoral y declaró electos a los que la ciudadanía eligió. Bueno, pero además esta Sala de lo Constitucional ha venido declarando inconstitucionales a todos los funcionarios públicos de elección secundaria. No se les ha escapado ninguno. Comenzaron ellos con la Corte de Cuentas de la República, siguieron con la misma Corte Suprema de Justicia. Sí, declararon inconstitucionales a sus propios compañeros, al presidente de la Corte Suprema de Justicia 2 veces, a 2 presidentes de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, a un fiscal general de la República. Hicieron ellos una cantidad de acciones y ahora culminan con declarar inconstitucional la elección de los señores de Asamblea Legislativa. ¿Qué significa todo eso? Que se han arrogado funciones superiores a cualquier órgano del Estado, que no solo velan por la constitucionalidad de las leyes y reglamentos, sino que también van a declarar inconstitucional los funcionarios que otro órgano del Estado, en razón de la Constitución de la República, elige en una elección de segundo grado. Es decir, estos señores se fueron elevando en su categoría, incluso en forma superior a los otros miembros de su mismo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia, al grado que nosotros percibimos que todo el mundo les tiene miedo, que se han convertido ellos en el suprapoder, que están por arriba del bien y el mal, llegándose a una posición tal que algunos ciudadanos los califican como la dictadura de los jueces. Mire qué cosa más tremenda. Aquí se combatió a una dictadura, la dictadura militar, y por eso se fue a la guerra y se inició el proceso democrático después de una negociación que se dio. Ahora, poco a poco, estos señores se fueron empalagando del poder político que les daba la sala y se han convertido en un ente político que está desarrollando a partir de la función que la Constitución les dio hasta cierto límite en una actividad política. Esto atenta contra la seguridad del Estado, esto atenta contra la seguridad de la democracia, atenta con la seguridad de la República. Son hechos políticos que, a mi entender, se enmarcan dentro de una lógica
una lógica de dominación, una lógica que tiende a sobreponer su criterio por sobre cualquier criterio. Están atropellando todo lo que es la Constitución. Lo que decía María Silvia, ¿en qué Constitución, en qué texto, en qué disposiciones se basan? Ellos arguyeron en un momento determinado que aplicaban un criterio de interpretación evolutiva, es decir, que la Constitución había evolucionado desde 1983 al año pasado o antepasado, que comenzaron con estas masivas resoluciones, había evolucionado tal que había que ponerse con los signos de los tiempos. Pero eso no es permitido en la Constitución, porque eso es propio del derecho anglosajón, en donde no hay disposiciones escritas claramente establecidas. En nuestra Constitución existe un texto que juran cumplir fiel y legalmente y hacer que se cumpla por sobre toda cualquier ley o reglamento que la contraríe. Ellos no van con eso. Esto a mí me parece, María Teresa, María Silvia, se enmarca dentro de una lógica de actuación política que va en la región, que va en el continente, que están desestabilizando gobiernos que son de carácter, de corte, de izquierda y progresistas. Porque yo no veo que se desarrollen movimientos de esa naturaleza contra gobiernos de derecha, salvo que ese gobierno de derecha no se someta a lineamientos de un poder ulterior. En ese sentido, este órgano tan valiosísimo que ha sido y tan contentos que estábamos al inicio de la elección que se hizo de estos magistrados, se convirtieron en un ente político que desarrolla una labor política de desestabilización, de desgaste y que conlleva caos al país. Solo culmino con esto, María Teresa. Aquí hay suplentes en diferentes instancias. En el Tribunal Supremo Electoral hay suplentes. En la Corte Suprema de Justicia hay suplentes. En la Asamblea Legislativa hay suplentes. ¿Qué significa? Que cuando el propietario, por X razón, no está presente, lo suple uno de esos suplentes. ¿Y qué pasa con las representaciones minoritarias? Por ejemplo, la Democracia Cristiana, el Partido Demócrata Cristiano, tiene solo un propietario. Este señor Parker, Rodolfo Parker, tendrá que multiplicarse 1000 veces para estar presente en todas las reuniones. ¿Y qué tal si se enferma? ¿Y qué tal si le pasa algo? Ese conglomerado de la sociedad se quedaría sin diputado. Quiero presentar a continuación unas declaraciones de la diputada Norma Guevara, jefa de fracción del Grupo Parlamentario del FMLN, quien decía que recurriría a los recursos políticos y jurídicos y además mencionó que podría acudir incluso a la Corte Interamericana de Justicia. Veamos sus declaraciones. Ahorita la sala tiene en sus manos una petición extraordinaria de todos los jefes de fracción. Y la Corte Plena tiene en sus manos un recurso de amparo de los suplentes del FMLN. Acudiremos a la Unión Interparlamentaria Mundial, si es necesario, a la Corte Interamericana de Justicia, y vamos a hacer uso de todo, al Tribunal Supremo Electoral, vamos a hacer uso de todos los recursos políticos y jurídicos para defender el derecho de los partidos a tener su representación completa como fuimos electos. Vaya, María Silvia, ya dice ahí Norma Guevara que van a defender su derecho, que bueno, está también en la Constitución. Y por otro lado, yo quisiera abordar dos preguntas. La reacción a las declaraciones de Norma Guevara en la defensa que van a hacer. Y por otro lado, las organizaciones sociales también la semana pasada hablaban de que deberían renunciar estas personas de la Sala de lo Constitucional o por el hecho de que también fueron elegidos con vicios y además hubo suplentes en su elección. Entonces, dos preguntas de una vez. Bueno, yo solo quiero aclarar
en relación a que en todas las instituciones hay suplentes, que es importante insistir que los suplentes de la Asamblea Legislativa son por Constitución. Los suplentes de la Corte Suprema de Justicia son por ley secundaria. Los suplentes de la Corte Suprema de Justicia no aparecen en la Constitución. Eso es importante. Yo creo que la Asamblea Legislativa, los diputados de la Asamblea Legislativa, tienen el derecho y la obligación de realmente exigir que se respete la Constitución. Fíjense que mi pelea fundamental y la pelea del Movimiento 5+ en este momento es por la defensa de la Constitución. Es muy peligroso que en este momento haya 4 personas, creo que ya son un poco más de 4, que dependiendo intereses de distinto tipo, ellos vayan tomando decisiones que no son de su competencia. Entonces, yo creo que obligación de la Asamblea Legislativa el exigir el respeto a la Constitución. Y si para esto hay que ir a instancias internacionales, me parece que es prudente que lo hagan, es obligación que lo hagan. Fíjese que los magistrados de la Sala de lo Constitucional han resuelto distintas sentencias a lo largo de, distintas demandas a lo largo de su funcionamiento, donde han ido dejando claro de que no hay ningún tramo de funcionamiento de funcionarios del Estado que estén fuera del control constitucional, pero se han garantizado de que ellos sí van quedando fuera del control constitucional, del control legislativo, y eso me parece que es sumamente delicado. Ese grupo de organizaciones sociales que la semana pasada hicieron una serie de peticiones, si bien es cierto, ellos dicen, miren, renuncien. Yo realmente haría una petición de naturaleza jurídica a la Sala de lo Constitucional para que se pronuncie sobre esa demanda que se le ha presentado, donde se está pidiendo que se declare inconstitucional el nombramiento de 2 magistrados. Y los criterios que se está utilizando para pedir la declaratoria de inconstitucionalidad son los mismos que ellos han ocupado para declarar inconstitucionales a la lista de funcionarios que Rogelio acaba de mencionar. Entonces, es bien importante. ¿Y ellos no podrían participar en esta decisión? Ellos se tienen que excluir de esta decisión porque es lo que manda las normas jurídicas y las normas éticas, que si hay una demanda contra uno de ellos se tienen que apartar para que haya mucha objetividad y mucho criterio jurídico en la decisión que se va a tomar. Entonces yo creo que ahí tenemos un camino abierto para que realmente se pueda tomar una decisión. Fíjense que ante la posición que hemos asumido en el Movimiento 5+, hemos recibido muchas críticas porque cómo es que nosotros estamos en contra de lo que están haciendo los 4 magistrados. Es que yo creo que nosotros realmente no tenemos por qué estar peleando con ellos, ¿verdad? Nosotros estamos exigiendo el respeto a la Constitución, a esta Constitución que se aprobó en 1983 y que sigue siendo vigente. Porque yo sí le digo, realmente demando como abogada, como ciudadana, el respeto a la Constitución, porque la población demanda reglas claras. Y ante ese reclamo que hay, y cómo se viene es que hay muchas cosas con las que yo como ciudadana no puedo estar de acuerdo. Pero aquí hay un procedimiento de reforma de la Constitución que debemos respetar. No puede ser que a través de que a través de sentencias de la Sala de lo Constitucional o a través de criterios jurisprudenciales se esté haciendo la reforma electoral en el país, porque la reforma electoral, y más grave todavía, la reforma a la Constitución, tiene mecanismos y procedimientos establecidos en la misma Constitución. Fíjese que el artículo 248 de la Constitución, en el último inciso, dice, marca una cuestión bien importante. El artículo 248 es el que da el procedimiento de reforma de la Constitución. Y en el último inciso, ese artículo dice, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. En este momento,
yo invitaría a los colegas abogados a que revisemos si en las sentencias que está tomando la Sala de lo Constitucional no haya una peligrosa intromisión en esta prohibición del artículo 248. Imagínense ustedes, a mí me da mucha tristeza cuando hay un coro permanente de gente que está diciendo las sentencias de la Sala se cumplen sin ninguna discusión. ¿Qué va a pasar si en un momento nos damos cuenta que se está tocando este inciso último del artículo 248? ¿Qué va a pasar si en un momento dado nos damos cuenta que efectivamente se está tocando lo que tiene que ver con la forma y sistema de gobierno? Vulnera la independencia de poderes del Estado. No, y entra a tocar lo que se llama las cláusulas pétreas de la Constitución, o sea, esas que no pueden ser reformadas. Entonces, ese es un cuidado que los abogados en el país debemos de tener, pero así, ponerle mucha atención, porque entonces, imagínese usted, en Costa Rica hay una disposición constitucional que dice que no puede haber reelección de un presidente. Oscar Arias fue reelecto presidente, si todos recordamos. ¿Y cómo fue que ocurrió eso? Que hubo una resolución de lo que allá es la Sala de lo Constitucional que dijo, si bien es cierto el texto de la Constitución dice que no puede haber reelección del presidente, pero eso se debe de interpretar de X, Y, Z forma, de tal manera que sí se puede. Por favor. Entonces, ese riesgo nos estamos corriendo en este momento. Muy bien, voy a ir al segundo corte. Al volver continuamos conversando sobre estas resoluciones y sobre esta lectura a la Carta Magna de El Salvador. Ya regresamos. ¿De qué manera, María Silvia Guillén, estas últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional de los magistrados vulnera la independencia de poderes del Estado, se extralimita en sus funciones? Bueno, sin duda que eso de venir a convertirse en un suprapoder sobre los demás órganos del Estado ya no es solo sobre los otros dos órganos fundamentales del Estado, el Ejecutivo y el Judicial. Ahora es también sobre el Tribunal Supremo Electoral. O sea, es que en realidad están tomando decisiones que avasalla toda la institucionalidad del Estado. Y fíjese que es importante contarle a la población que cuando se da la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, hay un voto razonado, un voto disidente del magistrado Belarmino Jaime. Y solo voy a leer dos partes del voto razonado donde él dice, la Sala de lo Constitucional no puede desnaturalizar el proceso de inconstitucionalidad, exceder su propia competencia, ni desconocer y ordenar que se inobserven garantías constitucionales previstas para todo proceso jurisdiccional. Luego dice, no puedo, en mi calidad de servidor público, arrogarme competencias que la Constitución y la ley no me ha dado, ni me han sido encomendadas, ni desconocer garantías cuyo resguardo como magistrado de la Sala de lo Constitucional me han sido encomendados. Son los argumentos que nosotros estamos planteando, preocupados porque realmente se está tomando decisiones constitucionales que violentan lo que manda la Constitución y violentan las competencias que tienen asignadas los magistrados de la Sala. No lo decimos nosotros, lo dice el magistrado Belarmino Jaime. Que se abstuvo para ese caso que ya vamos a ver. Tenemos las declaraciones también del arzobispo de San Salvador, Escobar Alas, sobre el tema también de los 900 millones de dólares. Yo lamento mucho, en repetidas veces he dicho que es conveniente que esos 900 millones pasen al erario público para beneficio de, sobre todo, del proceso de paz y también programas sociales. Es necesario. Y yo si hubiera querido, sinceramente, que la resolución fuera favorable. Lamento que no fue favorable. Habrá más bien que pensarse en el impuesto al patrimonio, en impuestos directos, en impuestos que los paguen los que los pueden pagar. Es la filosofía de la convivencia nacional.
Y después también tendrá que trabajarse para impedir la evasión de los impuestos. El país que quiere que quiere salir del subdesarrollo, como son nuestros países, deben tener un mecanismo fuerte para superar la evasión de los impuestos, incluso la elusión de los impuestos también. Yo haría un llamado a todos los sectores a trabajar en este sentir para bien de la población. Bueno, el jerarca católico incluso se muestra sorprendido por esta resolución que no esperaba, ¿no? Y habla de que el que tiene más, pues también paga más impuestos. Rogelio. Bueno, ya lo van a criticar y ya lo van a condenar al pobre arzobispo. Lo van a declarar y lo van a declarar comunista seguramente. e inconstitucional. Y lo pueden declarar inconstitucional para que no siga ejerciendo el cargo de arzobispo. Y así con el Papa. Y así con todo el mundo que diga de que se debe de actuar dentro de una lógica de humanismo en el mundo y aquí en el país. Yo tuve la oportunidad de vivir en un país de capitalista, industrializado, desarrollado, eminentemente capitalista, en Canadá. Se pagaba un promedio del 45% del ingreso en impuestos. Pero había países en Europa, los nórdicos, que llegaban al 55% del ingreso para generar recursos para el Estado. Solo teniendo un Estado fuerte, solo teniendo un Estado con los fondos, con los recursos necesarios, se le puede dar respuesta a todas las necesidades que se presentan en un país. Lamenta mucho el arzobispo que se haya declarado inconstitucional un hecho tan importante para la vida del país. Pero a estos señores realmente ningún clamor le llega, salvo algunas situaciones que ahorita han generado un escozor, un temor, incluso en sectores de la derecha. Hasta hoy se está comenzando a poner la derecha en una posición de atención. Es decir, construimos un monstruo, establecimos un proceso en el cual este monstruo nos está llevando a todos, ya se comió a todo el mundo y también nos va a comer a nosotros. Pero hay sectores que todavía siguen alimentando al monstruo. Por ejemplo, miren, nosotros abogamos por los diputados suplentes de Arena, porque realmente tienen todo el derecho, de acuerdo a la Constitución, de ser diputados suplentes y de fungir como tales. Aunque su partido los abandone, no tomen esa decisión, nosotros estamos con ellos. Igual que con los otros diputados de las otras fracciones políticas, porque les están mancillando, les están atropellando sus derechos constitucionales. Me queda poco tiempo y yo quisiera retomar nuevamente el tema de la resolución relativa a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía del año 1993. María Silvia, ¿cuáles son sus valoraciones? Bueno, a mí me parece que la ley, la inconstitucionalidad de esa ley es una buena noticia para el pueblo salvadoreño. Una buena noticia que hemos venido esperando desde el mismo momento en que se creó ese monumento a la impunidad. En distintos momentos de la vida del país se vino pidiendo la inconstitucionalidad y qué bien que se dio. Y como lo hemos dicho en otros espacios, esta es una oportunidad que el pueblo salvadoreño tenemos que aprovechar para empezar a construir futuro como pueblo. Es una oportunidad para que nos reconciliemos como pueblo. Y es que la población salvadoreña, especialmente las víctimas que se vieron violentadas cuando se dio esa ley de amnistía general, han venido esperando el necesario conocimiento de la verdad de lo que ocurrió durante la guerra. Una verdad que pasa precisamente porque quienes son responsables de los crímenes de la guerra le pidan perdón a las víctimas, a sus víctimas, y eso, le pidan perdón
y eso sea un camino de buscar justicia. Y aquí creo que no tenemos que pensar en que se va a buscar justicia penal, porque si vamos a buscar justicia penal, eso puede traer como consecuencia otra defraudación a las víctimas, porque ya lo dijo el fiscal, no hay capacidad en ninguno de los aspectos para poder atender penalmente toda esta realidad que trae consigo esta sentencia, pero sí se abre la posibilidad de justicia restaurativa que permita que se le pida perdón a la víctima, se les diga la verdad, que a esas madres, a esos hijos, a esas esposas o esposos se les diga, aquí está enterrado su hijo, y que realmente se pueda reparar a las víctimas. Creo que es la oportunidad que tenemos, porque ese es el único camino que nos puede llevar a reconciliarnos como pueblo. Aquí tuvimos en este set a la diputada Jacqueline Rivera, al diputado Jaime Valdés, y justo le decían, es tan importante esa resolución, que lo que no les parecía es que se haya metido en este combo de sentencias, porque eso es algo que, como dice María Silvia, el pueblo lo ha estado esperando por años. En ese sentido, el presidente incluso hablaba de construir una nueva ley de reconciliación que se adecue al momento coyuntural. Quizás aquí, Rogelio, referirnos a cómo lanzar esto en medio de tanto y en esta coyuntura especial. Es una estrategia, María Teresa, es una estrategia, pueblo salvadoreño, generar confusión entre la gente. Es decir, proporciono 4 de arena y proporciono 1 de cal. ¿Cuál es la de cal? Pues lo de la amnistía, que lo esperaba toda la gente, pero las restantes son aquellas que van en contra de los intereses populares, y eso genera confusión, porque la gente estaba esperando esta inconstitucionalidad desde hace 20 y tantos años. Entonces ahora se pronuncia y a la gente le causa alegría, pero al mismo tiempo ellos salen con su objetivo de alcanzar lo que querían, desestabilizando, quitándole oxígeno al gobierno, haciendo de que se desarticula otro órgano del Estado y otras decisiones que se tomaron como en la anterior. Es decir, es un estratagema. Si el pueblo no tiene claridad en eso, debe de tenerla, porque se inserta dentro de la lógica de generar confusión para alcanzar su objetivo. Y esto también en la lógica de divide y vencerás. En la medida en que ellos generan diferentes grupos de opinión, salen airosos de su situación que han planteado con todos estos desaliños que se han tenido. Muy bien. La despedida, María Silvia. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Teresa, por invitarnos al programa. Una invitación a la comunidad jurídica, abogados, colegas, hombres y mujeres, organicémonos, pensemos en el país, más que en un partido político, pensemos en el país. Se están cometiendo hechos que son desastrosos en la vida institucional del país. Muy bien, agradecemos su presencia, una voz calificada, la de nuestra invitado en materia jurídica, tan necesario para poder entender estos temas que vienen de un día para otro. Agradecemos su sintonía y este programa a las 7 de la mañana, mañana martes, y en la noche a las 7 de la noche una nueva entrevista. Gracias por su sintonía.